Muy buenas noches, apreciados estudiantes, compañeros y tutor. Mi nombre es Alder Ramírez Carrillo, pertenezco al CCAB de Cúcuta y pertenezco al programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En esta noche de hoy, como parte de nuestra tarea, les vengo a hablar sobre la columna lumbar. Entonces, en primera instancia, la columna lumbar eh, hace parte de la columna vertebral en su tercer segmento, el cual se articula con la columna torácica y con el sacro. Entonces, para empezar a hablar, nos vamos al término de columna. El término de columna lumbar hace referencia a la parte más baja de la espalda, donde la columna se curva hacia el abdomen, comienza alrededor de 5 a 6 centímetros por debajo de los omóplatos. Se conecta con la columna torácica, como ya lo había dicho, en la parte superior y se extiende hacia abajo con la columna sacra. Bueno, la columna lumbar tiene varias características que son distintivas. Entre esas podemos observar que la vértebra que se encuentra por debajo de la columna vertebral es la que más peso soporta. Las 5 vértebras de la columna lumbar, se me olvidó mencionarlo, la columna lumbar tiene 5 vértebras, lo cual se mencionan de L1 hasta L5. Entonces, las 5 vértebras de la columna lumbar, L1 a L5, son vértebras no fusionadas, son más grandes de la columna vertebral, lo que permite y soporta el peso del torso o el peso del tronco, por así decirlo. Los dos segmentos vertebrales que están en la parte más baja de la columna lumbar, que es la L4 y la L5, y la L5 y S1, que incluyen vértebras y discos, soportan la mayor cantidad de peso. Por lo tanto, son los más propensos a desgarrarse y sufrir daños. ¿Qué pasa con esto? Esto pasa mucho en los accidentes laborales, cuando hacen una mala postura, una mala fuerza, es donde empiezan, que vamos a hablar más adelante de las enfermedades de la columna, que son las hernias discales, los desgastes de los discos, bueno, etcétera. La columna lumbar se encuentra con el sacro con la articulación lumbosacra. Esto pasa en la unión de la L5 y la S1. Esta articulación permite una rotación considerable, de modo que la pelvis y las caderas puedas oscilar y caminar y correr. Como lo hablábamos anteriormente, permite mayor movilidad, ya que son más grandes y no están totalmente unidas. En cuestión a la médula espinal, esta se desplaza por la base del cráneo, ya sabemos que por toda la vértebra, la columna vertebral, la base del cráneo a través de la columna vertebral, perdón, y termina cerca de la T2 hasta la L1. La parte más baja de la columna vertebral se curva ligeramente hacia adentro y hacia el abdomen. Esta curva hacia adentro se llama una lordosis. En la columna lumbar es donde pasa la lordosis o donde se lleva a cabo este movimiento, esta curvatura, por así decirlo. Dos vértebras, las dos vértebras, cuantos como la L4 y la L5, aplicadas verticalmente con un disco intervertebral entre ellas. Las dos vértebras adyacentes que se conectan en la parte posterior de la columna vertebral por dos pequeñas articulaciones llamadas articulaciones facetarias. Las articulaciones facetarias de la columna lumbar permiten el movimiento para doblar, torcer la parte baja de la espalda en todas las direcciones. Es gracias a esta articulación que podemos hacer movimientos giratorios en la parte lumbar, girar hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, en varias direcciones. Hay nervios que se ramifican desde la columna vertebral a todo nivel de la columna. Pasan a través de pequeños agujeros en la parte posterior de la columna lumbar. Luego se conectan entre sí para formar el llamado nervio ciático, que se extiende hacia las piernas y a la parte posterior de cada muslo de las pantorrillas y los pies. En esta parte, en la zona lumbar, es donde, pues, saliéndonos un poquito del tema, es donde los anestesiólogos hacen la punción lumbar
o la anestesia raquidia, que eso pues no viene al tema, pero quiero dejarlo dicho. Hacen la punción lumbar, hacen el bloqueo con la anestesia raquidia y duermen de la cintura hacia abajo al paciente. Gracias a esto, porque en la columna lumbar se ramifican los nervios que van hacia todos los miembros inferiores. Entonces, algunas funciones de la columna. Entonces, vamos a ver las funciones como protección. Entonces, ¿qué protege? La médula espinal y las raíces nerviosas. También hacen parte de la protección de los órganos internos. ¿Cuáles? Como el intestino, el hígado, porque hacen parte de, por llamarlo así, la parte abdominal o el cajón abdominal del tronco y protegen estos órganos internos. Eh, Otras funciones de apoyo estructural. Entonces, ¿por qué de apoyo estructural? Porque da apoyo a la cabeza, a los hombros, pues ya esto en la parte como la columna eh, vertebral completa, cabeza, hombros, al pecho, conecta la parte superior con la inferior del cuerpo, da equilibrio y distribución del peso. Una función en base de ejecución, pues aquí en esta se insertan muchos ligamentos, muchos tendones y muchos músculos. También tiene funciones de flexibilidad y movilidad. ¿Por qué? Porque da flexión, da extensión, da inclinación hacia el costado, eh, a izquierda o derecha, también rotación, si es rotación izquierda, rotación derecha. También tiene combinaciones de las anteriores, eso quiere decir, tanto hay como inclinación como extensión, o hay flexión como inclinación, ¿sí? Todas estas son funciones. Y tiene otras funciones que son, como son huesos, producen, saben que los huesos en la médula producen los glóbulos rojos y tiene también tipo de almacenamiento de varios minerales. Entonces, la columna lumbar. Esta es una vértebra de la columna lumbar. ¿Sí? Esta imagen fue tomada del libro de la García Urré, que me parece un excelente libro. Podemos ver cada una de las partes. ¿Sí? Podemos ver el cuerpo de la vértebra lumbar. Podemos ver las apófisis articular superior, la apófisis cuneiforme, la lámina, la apófisis espinosa, la apófisis articular inferior y la unión que es el pedículo. En la vista superior, por así decirlo, tenemos también el cuerpo. Podemos ver aquí, observar, este es el cuerpo, todo el cuerpo vertebral. Tenemos el agujero vertebral por donde pasa el nervio o la médula espinal. Tenemos el pedículo, la apófisis cuneiforme, las apófisis espinosa, la lámina y la apófisis superior. Esta es una vértebra lumbar, por así decirlo, con cada uno de sus partes, cada uno de sus, bueno, que lo componen, que hacen parte de una vértebra lumbar. Ahora, si la llevamos al ámbito radiológico, en un rayos X tenemos una imagen de una columna lumbar de forma anteroposterior y una de forma lateral. Esta es la curva, que es la lordosis que le mencionaba anteriormente. Podemos ver también la apófisis cuneiforme en la vista AP, en la lateral pues casi no se alcanza a apreciar bien. Tenemos también los pedículos, aquí lo podemos observar. Tenemos también la lámina, aquí podemos observar la lámina, aquí en la parte lateral casi no es muy bien visible. Tenemos también la apófisis articular inferior, que es esta, y acá también se alcanza a apreciar en la forma lateral. Tenemos también la apófisis espinosa, que la tenemos acá, es como la parte trasera de la vértebra, que también la vemos, la apófisis espinosa. El agujero intervertebral es este. Este es el agujero intervertebral aquí en la parte, casi no se empieza a ver, pero si se vería, sería por así.
pero si aquí sí se alcanza a ver el agujero intervertebral. Tenemos también los discos vertebrales, que son los que están acá, que hacen la unión de las vértebras lumbares, discos intervertebrales. Y tenemos el promitorio, que es el 9, que es este. Bueno, sigamos. En cuestión de articulaciones, como ya lo dije, la articulación de la columna lumbar en la parte inferior con el sacro sería la articulación sacroiliaca. ¿Sí? También tenemos las articulaciones cigatoapofisarias que ya habíamos hablado anteriormente, que son las mismas articulaciones facetarias, que son las que en la parte anterior unen las vértebras lumbares. Aquí podemos ver en estas imágenes la articulación facetolumbar, facetaria lumbar. En los discos tenemos lámina, aquí podemos también apreciar la apófisis espinosa, la lámina, la apófisis transversa del cuerpo vertebral, el pedículo y el agujero intervertebral. En esta parte podemos ver la vista más ampliada de la articulación cigotopoficiaria, el extremo de la columna lumbar, la parte del sacro, el coxis. También está en la articulación intersomática o intervertebral, que ya había hablado anteriormente, que son la articulación que une las vértebras lumbares. Bueno, en cuestión de enfermedades de la columna lumbar. La columna lumbar, pues tenemos muchas enfermedades, ¿sí? Pero la mayoría de ellas vienen por el desgaste, por un mal esfuerzo físico, por una mala movilidad. También tenemos entre esas infecciones de la columna lumbar, los traumatismos que son, como ya lo dije, por un mal movimiento, esto ocurre mucho en los accidentes laborales que hacen una mala fuerza o hacen un mal movimiento y producen el daño a nivel lumbar. Por eso es la famosa lumbalgia que llega mucho al servicio de urgencia. También podemos encontrar tumores, también podemos encontrar enfermedades como la espondilitis, la anquilosantes, la escoliosis, cambios óseos, como ya lo dije, que ocurren por la edad, tales como la estenosis espinal, las hernias de disco, los desgastes de disco y muchas otras enfermedades. ¿Qué tratamientos hay? Muchos tratamientos, ¿sí? La mayoría de esos tratamientos los define un médico ortopedista o los define un neurocirujano. Para poder llegar a un buen tratamiento también pues, se debe tener un buen método diagnóstico, en los cuales pues sería un rayos X en primera instancia, una tomografía, una resonancia y ya pues exámenes mucho más especializados, que eso lo definirá es el médico especialista cuando ya realice la valoración previa al paciente. Bueno, prosiguiendo con el tema, vamos a ver ahora ya meternos en la parte más conclusa de nosotros de los tecnólogos en radiología, que son las posiciones radiológicas o los estudios radiológicos de la columna lumbar. Entonces, entre los estudios que tenemos la proyección anteroposterior. Sí, esa es una posición que se hace en decúbito supino, en el cual vamos a utilizar un chasis que es de 35 por 43. Nosotros como tecnólogos tenemos que tener muy en cuenta el rayo central. En este caso, el rayo debe ir proyectado a 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la L3, en una posición cómoda al paciente, el cual que debe estar encima de la mesa, boca arriba, con el cuerpo recto, brazos rectos, perdón, los brazos ligeramente separados del cuerpo, ¿sí? Debe tener unos criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación sirven para corroborar que esta imagen haya quedado bien, el cual se debe visualizar de la dorsal 12 o la vértebra 12 dorsal hasta el tercio inferior del sacro con vista de frente. Se debe apreciar la equidistancia de la apófisis espinosa de la L5 y la S1 con la articulación sacroiliaca en ambos lados.
Tenemos también la columna lumbar con su proyección lateral, el cual también se utiliza un chasis de 35 por 43. El rayo debe ir proyectado también 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la L3. Estos rayos X, tanto la columna eh, AP como la lateral, tienen unos criterios de diagnóstico que son traumas, posibles fracturas, deformidades, artrosis. Bueno, esta se toma también en paciente en decúbito lateral izquierdo. ¿Sí? El paciente debe estar acostado sobre la mesa de rayos X en forma lateral izquierda, los brazos por encima de la cabeza. Debe tener también un criterio de evaluación que se debe visualizar desde la D12 hasta el tercio inferior del sacro. No debe apreciarse las carillas articulares de los cuerpos vertebrales y la articulación de la L5 y S1 se evidencia con claridad que esta es la articulación lumbosacra. También tenemos la proyección oblicua. También se utiliza un chasis de 35 por 43. El rayo proyectado también 2 dedos por encima de la cresta ilíaca a nivel de la L3. También se utiliza para confirmar traumas, fracturas, deformidades. También debe estar en el paciente de cúbito supino, pero ligeramente rotado. Paciente acostado sobre la mesa en oblicuo anterior o derecha, dependiendo de la orden médica o del estudio que le hayan mandado a realizar. Su criterio de evaluación se debe visualizar desde la D12 hasta el tercio inferior del sacro. La imagen que se presenta a los sisos del perro debe ubicarse en medio del cuerpo vertebral, que es este, los sisos del perro, los hocico del perro. Debe verse una la señalización de derecha e izquierda en el paciente. También tenemos la extensión. Estos exámenes pues se utilizan mucho para corroborar eh, las deformidades de vértebras, pero en estas proyecciones hay que tener mucho cuidado porque se le puede causar un trauma mayor al paciente si no se hace de la mejor manera. Paciente de la proyección extensión lateral, también se utiliza un chasis de 35 por 43. El rayo proyectado 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la L3. También se toma para posibles traumas, deformidades, fracturas. En este caso, el paciente debe estar en bipidestación, el que es el paciente de pie, en lateral, apoyando al buque, flexionando la espalda hacia atrás, los brazos agarrando la cabeza hacia atrás. Los criterios de evaluación se debe visualizar desde la T12 hasta el tercio inferior del sacro. Se evidencia la ausencia de rotación de la columna vertebral. Se identifica la extensión de la posición. Ahora la flexión, pero en forma lateral. También un chasis de 35 por 43. El rayo igual, proyectado 2 centímetros por encima de las crestas ilíacas. También se utiliza para traumas, fracturas, deformidades, artrosis. Paciente debe estar en bipidestación, que es el paciente de pie, en lateral, apoyado al buki de pared, presionando la espalda hacia adelante con los brazos agarrados por encima de la cabeza. Se debe visualizar la D12 hasta el tercio inferior del sacro. Se evidencia la ausencia de la rotación de la columna vertebral. Se identifica la flexión de la posición. Extensión anteroposterior. Esta también utiliza un chasis de 35 por 43. El rayo proyectado 2 dedos por encima de la cresta ilíaca. También se utiliza para traumas, deformidades, fracturas. Paciente de pie en bipidestación, con la espalda apoyada al buki, flexionando el tronco hacia la izquierda, hacia los brazos separados del cuerpo. Debe visualizarse el compartimiento de las articulaciones intervertebrales. Se debe visualizar desde la D12 hasta el tercio medio inferior del sacro y la identificación del lado derecho del paciente. Ahora al contrario, la flexión anteroposterior, pero en flexión. También se utiliza el chasis de 35 por 43, el rayo proyectado 2 dedos por encima de las crestas ilíacas. Se utiliza para traumas, posibles fracturas, deformidades. Paciente también debe estar en bipidestación. La espalda apoyada al buque y flexionando el tronco hacia la derecha, los brazos separados del cuerpo. Se debe visualizar el compartimiento de las articulaciones intervertebrales laterales, contrario a la inclinación del cuerpo. Se debe visualizar desde la D12 hasta el tercio medio inferior del sacro. Se debe identificar el lado derecho del paciente. La técnica Ferguson. Esta técnica Ferguson se utiliza un chasis de 24 por 30.
El rayo proyectado a la línea media del pubis con angulación cefálica de entre 25 a 30 grados. También se utiliza para traumas, fracturas, deformidades. El paciente debe estar en decúbito supino en la mesa o boca arriba, por decirlo así. Brazos por encima de la cabeza, las piernas ligeramente flexionadas y separadas. Se debe apreciar el espacio intervertebral de la quinta vértebra lumbar y la primera sacra en la vista de frente. Debe identificar la posición del paciente si es derecha o izquierda. Bueno, compañeros, este fue mi video explicativo de esta tarea de este periodo. Les agradezco mucho, espero haya sido de claridad y de entendimiento. Muchas gracias.